Mira si me gusta Veneno, que hasta mi gato tiene un simbionte. Ven, ven, ven. Mírale, mírale. Madre mía. Es el anti-Venom. Ya te bajo, ya te bajo, ya te bajo. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Eso sí, está venonizado. Venonizado a tope. ¿Me habéis visto qué cosa más loca? Estoy sin gomina. Mira, 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 mira. Cómo baila. Qué cosa. Madre. Qué pelazo. Qué cosa más loca. No hay quien lo tumbe. ¡Ay, lidra! Mangurrianes y campurrianes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Yo muy bien, yo espero que vosotros estéis bien, aunque estamos muy venonizados. Estamos con el simbionte a tope, impregnado en la piel, no nos lo podemos quitar, porque dentro de nada, 4 de octubre, se estrena Veneno. Si estáis viendo esto tarde, se estrenó Veneno, que esto también es como para la posteridad. Y vamos a hacer un vídeo interesante. Yo cuando la vea ya os diré por aquí qué tal, pero una cosa interesante es ¿qué me puedo leer de Veneno? ¿Cuál es la historia de este personaje? ¿Qué es todo lo que se ha publicado? Pues vamos a tratarlo aquí en Tomos y Grapas, o sea que estad pendientes que vamos a sacar un pedazo de vídeo, guía loca, repaso general del personaje, que es para volverte crazy man. Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Yo me voy a volver todo loco porque vamos a sacar aquí de todo, también pondremos foticos, un poco de todo. Vamos a ¿quién es Veneno? ¿Qué es Veneno? Veneno es un simbionte, que es un bicho, una raza alienígena que lo que hace es vivir de los demás. Es una lacra, es un bicho parásito que se apropia de la identidad de la persona parasitada y vive a través de ella. Pero además se produce una simbiosis, por eso lo de simbionte, entre el parásito y el portador. Todo esto lo vamos a ver en las historias de Veneno a lo largo de las series y con los diferentes portadores. Uno de ellos, ya sabéis, el principal, Spiderman. Y la verdad es que hacía falta que Spiderman tuviera un némesis, hacía falta que Spiderman tuviera ese anti-yo que diera guerra, y fue en 1980 cuando salió la idea. Fue un concepto que se fue engendrando, se fue evolucionando, que también lo hizo orgánico, por lo tanto no vais a ver un origen de Veneno como tal, porque es que ha sido toda una evolución desde el concepto inicial del personaje hasta todo lo que nos ha ido llevando más adelante. Y fue en Secret Wars, el evento, ya sabéis, que juntaba a todos los personajes, todos los héroes en el mundo del Todopoderoso para pegarse entre ellos. En ese número 8 veíamos como Peter Parker era seducido por una extraña máquina que le podía cambiar el traje. Todo esto jugaban con el rollo de darle un toque un poco más oscuro, un toque diferente al personaje y cambiarle el personaje, y le ofrecían esta máquina loca que le podían cambiar el traje, y aparecía este Spiderman con ese traje negro tan simbólico. Tanto fue así que en Spiderman 252 esto se llevó luego a la serie de Spiderman, y vimos cómo esta relación con este traje nuevo poco a poco se va transformando en algo diferente. No era solo un cambio de look, no era simplemente un cambio de traje. Este traje parecía que afectaba a la personalidad de Peter Parker, y poco a poco fuimos descubriendo todo el tema este de que era un simbionte, que era un alienígena y que estaba chupando la vida a Peter Parker, haciendo que su personalidad cambiase de una forma rotunda y a la vez elevando sus poderes a la enésima potencia. Además, mientras todo esto pasaba, aparece el personaje de Eddie Brock en el 86 en Web of Spider-Man. Dentro de una saga llamada El Come Pecados veíamos como Eddie Brock empezaba a indagar sobre un extraño asesino que había matado a alguien muy importante de Peter Parker, y tenía ahí un confesor. El confesor estaba ganando un montón de fama como periodista en el Daily Bugle, y este hombre ya tenía ahí el artículo y el reportaje que desearía cualquier periodista para llegar a desenmascarar a este villano, a este asesino. Y fue así como Peter Parker le hizo el lío y desenmascaró al personaje una vez ya publicado la versión de Eddie Brock, y vimos como que el asesino no era el que había vendido Eddie Brock en los periódicos. Esto hizo que Eddie Brock se despidiera del periódico, le echaron de ahí, le mandaron al carajo, y como periodista se fue al traste. A partir de ahí es donde nace todo ese odio de este personaje, se va fraguando, y es como más adelante empieza todo el rollo de la pertenencia del simbionte hacia Eddie Brock. Todo este odio, toda esta locura acaba mandando
a Eddie Brock al carajo y decide suicidarse en una iglesia. Además tenemos a Peter Parker que, obviamente Deus Ex Machina, se va a esa iglesia también a intentar desprenderse del simbionte, descubre que el sonido afecta a este y se va al campanario para desprenderse. Y en este momento en el que uno intenta suicidarse y el otro está en el campanario, el simbionte pasa a Eddie Brock y aquí es donde nace la leyenda de Veneno como tal. Y es así que en la primera aparición de Eddie Brock en el 86 hasta el 88, en el que se produce esta historia en el 299 de Amazing Spider-Man, aparece como cliffhanger al final del cómic la figura de Eddie Brock como Veneno. No vemos al personaje, ahí es el nacimiento de Veneno. Luego sería presentado en Amazing Spider-Man 300, donde ya tendríamos ese enfrentamiento y todo puesta en escena del personaje. Veríamos cómo Veneno de repente ganaría esa robustez, ese personaje tan letal que sería la némesis, como digo, y el antagonista perfecto para Spider-Man. Un diseño que tanto Michelin como McFarlane no se sabe bien, pero sí que por antecedentes parece que esté basado un poco en la última cacería de Kraven, donde ya salía Kraven con ese traje negro y se le veía mucho más robusto, esa imagen daba el pego. Y también una portada en Web of Spider-Man donde Bill Sienkiewicz enseñaba la cara de Spider-Man con Peter Parker con el traje negro, abriendo la boca y pareciendo lo que tenemos ahora. También esa mezcla de conceptos al final hizo que Tom McFarlane reinventase todo esto con Michelin y apareció el personaje perfecto. Como decimos, todo esto es un desarrollo de acontecimientos en bastantes años, como decimos. A lo largo de Amazing Fantasy tenemos varias historias en las que hay enfrentamiento entre Spider-Man y Veneno, hasta un punto concreto que es la aparición de Matanza. Vemos que aparece Cletus Cassidy, que viene de un reducto también de simbionte de Eddie Brock. En un momento en el que están encarcelados aparece este personaje que todavía está más loco, todavía es más asesino, y Veneno pasa a un segundo plano y momento en el que gana su primera miniserie, El Protector Letal, y aquí empezamos a ver al personaje intentando ejercer como héroe en su serie propia. Decir que todo esto que os he contado lo tenéis en los Marvel Gold y Marvel Héroes, tenéis la saga del traje negro y también un tomo recientemente publicado donde vamos a tener todo este Spider-Man de Tom McFarlane. Además también la última cacería de Kraven, un tomo bastante recomendable que tiene todas estas historias. Pero lo que no sabemos si se van a recoger son estas miniseries, como digo, Protector Letal. Aquí veíamos a Eddie Brock ya que se iba a San Francisco, intentaba ser un héroe, pero claro, un héroe a su rollo, ¿no? A lo Veneno, a los años 90, macarrismo, hardcoreo, intenta hacer el bien pero matando y reventando, y veíamos como unos extraños personajes, unos seres que se habían anclado un poco en el pasado, que vivían en el subterráneo de un parque en San Francisco, necesitaban la protección de nuestro Protector Letal y se enfrentaba a varias facciones chungas, mafiosas, y teníamos también incluso la aparición de Spider-Man, y era una historia majarona que también lo tenéis también ahora en un tomo en Panini, pero que aquí se desarrollaba la primera miniserie, la primera historia de Veneno. Como digo, todo lo que podáis meteros de Veneno, la calidad es muy burda, es muy chunga. Quizá lo más interesante son estas historias que estaban incomprendidas en Spider-Man. Tenéis esos dos tomos, como digo, pero también Panini, ahora también pensando un poco de cara a la película y a dar un poco las mejores lecturas que eran estas dentro de Amazing Fantasy, cuando Veneno era el enemigo, lo tenéis en un tomo que va a salir que se llama Greatest Hits de Veneno, y aquí vamos a tener todo ese origen y todo ese jaleo. Yo lo tengo por aquí en Forum, que es este tomo que salió también, que era Veneno Origen, y aquí nos contaban también todo eso de una forma seleccionada. También luego en toda la etapa de McFarlane vais a ver todo esto. Y como digo, llegó la hora de las miniseries. Veneno era un personaje muy popular, no llegó a tener serie propia, pero sí que siempre le daban miniseries con diferentes autores, donde aparte de este Protector Letal ya veíamos al personaje haciendo héroe, muy años 90, muy del rollo, haciendo crossover con otros personajes, viviendo en los callejones con los vagabundos y defendiendo a la gente de la forma más bestia posible. Así es que tenemos series como Pira Funeraria, tenemos esta también de Enemigo Interior, Noche de Venganza, un montón de series que por ahora lo único que las tenemos son en Forum, en Grapas, y ya son unas cuantas, porque aquí tengo unas poquitas. Esto, la única forma de conseguirlo es por Forum, y como digo, son series muy chungas, pero sí que era del rollo de Veneno, que era pues divertido para los fans. Pues obviamente esto es la joya de la corona, el inicio
de la gran etapa loca y la carrera en solitario de este personaje extraño. Y llegó un momento en que en grapa eran miniseries de 3 hasta 6 números más o menos, y todo esto ya va aflojando un poquito. Forum también en ventas se les iba yendo un poco a la olla y empezaron a editarlo también en tomos, en tapa blanda también estas miniseries, porque es que fueron muchísimas, más o menos una quincena de series. Tenemos por ejemplo Veneno, el ansia, también una historia bastante oscurita, cositas como el juicio de Veneno, Veneno final aquí donde metían un rollito, Dientes y garras, ahí con lo Venom, El cazador, Duelo de arañas, ahí Peter Parker en el traje nuevo este que le dieron todo chungo. Una de mis favoritas, macarrísima, súper mala, que es Licencia para matar. Veíamos ahí como reventaba, era un estilo Punisher loco. Y quizá una de las más relevantes, este Spiderman Planeta de Simbiontes, donde veíamos el planeta en el que procedían estos simbiontes, no solo veneno, también matanza, y además teníamos un crossover entre los simbiontes y Spiderman. Se iban a ese planeta a través de un portal, los simbiontes atacaban Nueva York y se liaba bastante parda. Un cómic que sí era un poco más simbólico y sí que tenía bastante más sentido, donde veíamos también ese origen, esa procedencia de estos parásitos locos. Y sí que esta vorágine de miniseries empezaron a proliferar, pero en algún momento se cortó un poco el grifo, salieron algunas cositas, y quizás la más reseñable con el tiempo ya salió esta de Daniel Way, que salieron en 4 tomitos en Forum, y también en Extras Superhéroes la han llegado a reeditar de forma íntegra. Es una serie que la verdad es que el enfoque es bastante chulo, es muy noventero. Tenemos aquí a gente como Francisco Herrera o un desconocido Scotty Young haciendo un trabajo muy Humberto Ramos, muy noventero, de este dibujo cartoon loco, pero de guión era una cosa muy oscura, porque teníamos a Veneno. Habíamos separado un poco el rollo del protector letal, dejábamos un poco eso de lado y teníamos más la figura de Veneno como un mal en las calles, como un ser errante, y se metía todo esto a través de historias de terror. Era intentar hablar de Veneno con toda esa fórmula del terror. Muy chula, una serie bastante interesante, y sí que esto ya pues dio una revitalización un poquito del personaje, pero también fue otro ejercicio por ahí anecdótico que salió. Y decir que tenemos otros simbiontes, como decimos, como Matanza, tenemos por ahí el anti-Venom también, que todo eso tiene sus historietas, también el anti-Venom que salió más adelante con Dan Slott, personajes como Manía también, que es una chica que tiene otro simbionte, un portador, pero sí que entre los portadores importantes teníamos este Dibrot, habíamos tenido a Peter Parker, y otro que entra en escena que es McGargan, que es nuestro escorpión de toda la vida, y se le introducía como nuevo Veneno, como simbionte dentro de la etapa de Reinado Oscuro en los Vengadores Oscuros, y también lo tenemos como uno de los portadores importantes dentro de toda la historia que ha habido de gente que ha llevado el veneno. Incluso ahora en las series que hay actualmente también se le hace referencia. Pero no fue hasta 2011 donde ya hemos tenido de una forma un poquito más normal y más regular historias más prolongadas de Veneno, con esta nueva serie regular que traía al señor Rick Remender y gente como Tony Moore y varios dibujantes que traían a este personaje, pero lo traían de una forma diferente. Era un concepto totalmente distinto, porque en vez de tener a Eddie Brock o los personajes o todo esto, le habíamos desvinculado a todo eso, y ahora el portador del simbionte sería Flash Thompson, ya sabéis, ¿no? El personaje Flash de toda la vida, que en este caso además trabajaría como agente del gobierno, enfundándose en este veneno. También ese traje diferente de agente de veneno hacía que todo esto cambiase de una forma radical. Rick Remender llevó aquí bastante bien el personaje, una serie que se mantuvo muy bien de nivel, funcionó bastante bien y se mantuvo así en 4 tomos, y la gente pues la recibió con buenos ojos. Quizá ya un poco más chusco, quizá ya un poco más loco, aquí ya rizando rizos. Si le hemos tenido de agente del espacio y con este rollo del agente de veneno, pues vamos a mandarle con los Guardianes de la Galaxia a Veneno a defender el espacio, y ahí tenemos ese Veneno caballero del espacio, no me acuerdo ya ni cómo se llama, una locura, con Olivetti, que aunque era un dibujo chulo era un poco estático, y sí que era una historia muy majarona y muy separada de lo que es el Veneno de toda la vida. Pero por suerte eso duró poquito y tuvimos una vuelta clásica de toda la vida de Veneno. Tardó bastante en salir aquí en España, pero Panini le ha dado caña haciendo grapas dobles y triples con Veneno, lo que se llaman aquí el volumen 2, que sale en grapa directamente con la etapa de Mike Costa con Gerardo
Sandoval, aunque luego hemos tenido varios dibujantes. Aquí tenemos otra vez y de nuevo un nuevo portador. Vamos a tener a Lee Price, que es un ex militar muy chungo, que se mueve por los callejones de Nueva York y va a utilizar a Veneno, va a intentar dominar al simbionte para sus propios beneficios. La verdad es que casi prácticamente como un villano, y veremos que muy pronto en esta serie que es la actual, es la que tenemos ahora en las tiendas, es despojado del simbionte para volver a Eddie Brock. Por lo tanto, ahora mismo tenemos a Eddie Brock otra vez de vuelta con historias clásicas. Es una serie que mantiene todo lo clásico de los 90 actualizado, pero no deja de tener ese fondo macarra de acción por acción y de tollinas sin más. Mucha espectacularidad visual, los dibujantes que escogen son bastante importantes, pero se mantiene ahí, se mantiene estancado este personaje en esos 90, en esa ultraviolencia que no está mal, pero sí que bueno, esta serie dentro de lo que hay para meterse es una cosa bastante decente. Y entre medias hemos tenido un cruce ahí con Veneno Inc., con Spiderman, hemos tenido también eso de universo Veneno, que yo no me metería en la vida del Venomverse, no tiene nada que ver con Veneno, ha sido una cosa muy loca, que todo el mundo se venoniza, se pega ni en un planeta, una cosa muy chunga, pero sí que ahora hay un poco de ganas con la nueva etapa que vendrá dentro de poquito, porque todo esto ha sido un poco legacy, pero ahora va a llegar el Fresh Start, y con Fresh Start vamos a tener una nueva etapa que nos trae Donny Cates con el señor Ryan Steinman. Por lo tanto, ahí sí que parece que el guión compensa con un dibujo espectacular, y tenemos una nueva etapa también que va a servir para reengancharse quien no se han reenganchado a estas grapas, o para volverse a meter con un personaje que parece que también esta serie mantiene la esencia, no sale del tono, pero que está bien, porque se ha recuperado por fin el tono de un personaje que lleva bastante tiempo ahí quedado y estancado en los 90. Se han hecho estos ejercicios locos desde la etapa de Remender y todo esto, pero no se ha vuelto un poco al back to basics, y aquí sí, parece que estamos otra vez de nuevas, parece que los 90 están otra vez floreciendo, y estas historias son, como digo, muy sencillitas, muy macarras, que ofrecen mucha violencia y poco más. Otra vez vuelta a los callejones, es como ese Spawn de toda la vida, ¿no? Es ese concepto noventero del antihéroe. Dentro de nada ahora tendremos la película, 4 de octubre se estrena, habrá que ver qué tal, pero parece que mantiene también la esencia. Este personaje siempre se ha mantenido como uno de los grandes villanos de Spider-Man, pero luego por sí mismo es un personaje que simplemente ofrece entretenimiento agresivo, poco más. Como digo, no os acerquéis mucho si queréis una gran lectura, no os acerquéis mucho si queréis meteros ahí todo lo de Veneno del mundo. Esto, entrad directamente, vais a ver que el material muchas veces es bastante dudoso de calidad, pero sí que si te gusta el personaje, cualquier cosa te puedes leer, yo creo que entra en la tesitura del personaje y ya está, no hace falta leerse todo, ni tampoco vais a tener aquí una continuidad que haga falta, pues no sé, empezar del principio hasta el final. Y sí que recomiendo que quizá lo más interesante, si queréis una pequeña muestra del personaje, lo tenéis ahora en las etapas actuales que hay en grapa, o os vayáis a lo bueno, que para mí es lo bueno, que es todos esos orígenes dentro de Además sin Spiderman. O sea que ahí queda un poco la recomendación. Aquí hemos hecho un poco ese repaso del personaje, la verdad es que ha tenido esa evolución, un poquito de esos cambios, rescates, algunos trabajos locos, pero siempre la esencia del villano. El villano de Spiderman, el anti-Spiderman mejor creado de la historia. Un personaje maravilloso, muy chulo, pero que sí que sus historias tampoco son una gran maravilla. Pero bueno, como villano que ha tenido historias, se ha convertido en un propio antihéroe, en un personaje muy querido por todos. Aquí tenemos material para rato y sí que tenemos historias todavía, y más ahora con la película, que saldrán pero de kilos. O sea que niños, yo con esto me despido, estoy venonizado ahora mismo, tengo el alquitrán por las nubes, espero que disfrutéis mucho con la película, que todo esto os sirva un poquito para ver un poco la trayectoria del personaje y qué cositas podéis picar, lo que os haya interesado un poco lo que hayáis visto aquí, pero al menos nuestro repaso general queda un poco hecho. Niños, muchísimas gracias, ya sabéis, como siempre, sed felices, leed mucho y ¡Jailera!